Nuevamente, Dímelo Loco con ustedes. Este vendría siendo el número 12, la charla número 12 de el tema El Plan de Salvación. Ya nos falta poco para terminar este tema. En el anterior nosotros hablamos de los primeros tiempos de Jesús de Nazaret, cómo llegó al mundo, cómo nació, cómo se convirtió en un ser humano que a la vez era rey y que a la vez era Dios. Ahora vamos a ir al cumplimiento de su ministerio, a ver cómo se llevó a cabo lo que Él vino a hacer a la tierra, que fue abrirnos el camino para la salvación. Comienza en la cruz. Todos hemos leído los evangelios y si no los han leído, les invito a que los lean y así se van a enterar de todo lo que hizo, o parte de lo que hizo, porque Juan dice que ni se escribieran muchísimos libros, se podría contar todo lo que él hizo. Pero tenemos una idea leyendo los 4 evangelios. ¿Cómo llegamos al final? ¿Cómo lo pueden aprender? ¿Cómo puede ir a la cruz y cómo puede morir? Comienza en 2 Corintios 5, 21, donde nos dice que Él se hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Era la única manera. Él nunca pecó, no podía morir. Él nunca pecó, no lo podían tomar preso, no le podían lastimar. Por nosotros se hizo pecado. Ahora vamos a ver qué desencadena el hecho de Él ser pecado. Lo primero, vamos a verlo en Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras versiones dice: ¿por qué me has abandonado? La primera consecuencia del pecado siempre va a ser la misma. Le pasó a Adán, le pasó a Jesús. Adán pecó y Dios se separó de él. Jesús se hizo pecado y hubo una ruptura entre el Padre y el Hijo. Por primera vez en la eternidad se separan el Padre y el Hijo. Qué dolor tan grande tuvo que haber sentido Jesús al ser separado de su Padre, cuando nunca habían estado separados. Lo hizo por nosotros. Y Él sabía cuáles eran las consecuencias de ser hecho pecado. Pero estando en esta condición, Él tuvo la autoridad, por decirlo de alguna manera, para anular el acta que nos era contraria. Vamos a leerlo en Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En ese momento a nosotros nos hizo libres y todo fue legal. No fue que, bueno, está bien, yo asumo las consecuencias de tu pecado y no pasa nada. No, pasó. Se separó de Dios y quedó listo para ir al infierno a pagar Él por los pecados tuyos, por los pecados míos, por los pecados de los que estuvieron antes de nosotros, por la humanidad actual y por la que va a venir. Ese acto fue suficiente. Ese derramar su sangre estando en la cruz
que la derramó completa hasta la última gota cuando pusieron la lanza en su costado, fue derramada para que nosotros no tuviéramos que ir al infierno a pagar por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios, tan gran amor, que Él vino, se hizo hombre, se hizo pecado, se separó del Padre y fue al infierno a pagar. Ahora lo vamos a ver. Cuando ya todo está listo, cuando ya estamos perdonados nuestras fallas, todo ese expediente que tenía Satanás de cada uno de nosotros, de todos los pecados que hemos cometido y de los que íbamos a cometer, quedaron clavados en la cruz. Entonces, Él dice, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, está listo, está hecho. Ya no hay acusación contra el ser humano, contra la humanidad, contra cada uno de los hombres, mujeres que habitan la tierra. Los que la habitaron y estaban en el infierno, y los más justos en el seno de Abraham, esperando este momento en que serían liberados, en que serían perdonados de sus pecados, porque el Hijo de Dios iba a pagar por ellos. Y nosotros, los que vinimos después, los que faltan, para todos alcanzó ese sacrificio. Y entonces nos vamos a Lucas 23:46, donde nos dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces vemos, el espíritu regresa al Padre, en sus manos lo encomienda. Su cuerpo no se corrompió, su cuerpo lo llevaron a un sepulcro, el cuerpo nunca pecó, y el alma que quedó cargada del pecado de la humanidad bajó al infierno a pagar. Este sacrificio de la cruz, con todo lo cruel, con los latigazos, con la corona de espinas, con las burlas, con todo lo que hicieron con Él, no fue el fin. Fue horrible, fue terrible, pero faltaba lo peor. Él baja al infierno. ¿Por qué? Porque Él fue lleno de los pecados de la humanidad. Y en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Él se hizo pecado, tenía que ir a pagar al infierno, porque la paga del pecado es la muerte, es el infierno, es la separación de Dios. Esa es la paga del pecado. No podemos estar en contacto con Dios. Y Él no hace acepción de personas. El Espíritu Santo no fue con Él. El Espíritu Santo se apartó y regresó al Padre. Pero no se quedó estático, ni el Padre tampoco. En Mateo 12:38-39 vemos lo siguiente. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver señal de ti. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué será eso? ¿Cuál será esa señal? Nosotros vamos a Jonás
Y en Jonás 2 nosotros podemos leer lo siguiente. Si nosotros cambiamos el nombre, en lugar de decir Jonás, decimos Jesús, vamos a entender esta escritura muy bien. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Jesús bajó al infierno? ¿Cómo bajó y qué pasó? Entonces oró Jesús a Jehová, su Dios, desde el vientre del gran pez, desde el vientre de la tierra, podemos decir. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Nosotros tenemos conocimiento que el centro de la tierra es fuego. Y por los mares, también, que es una gran extensión, se llega al centro de la tierra si nosotros rompiéramos y llegáramos hasta abajo. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Él es echado al infierno y él tiene que atravesar. Su alma atraviesa los mares y llega a lo profundo, al centro. En el Salmo 18, del 4 al 24, podemos ver qué pasó después de que él llega al infierno. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Tiene que haber sido horrible. Todos esos demonios que de alguna manera fueron echados al infierno, estaban allí, prestos a acusarlo, prestos a decirle eres igual a nosotros. Eso también lo podemos ver en el libro de Job. También nos hace una reseña de Jesús en el infierno. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo salió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. En las traducciones, viento puede ser, viento en griego es pneuma, puede ser aliento, espíritu y aire. O sea, voló sobre las alas del viento, podemos decir, voló sobre las alas del espíritu. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de él. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia. Sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová me apoyó, me sacó al lugar
espacioso, me libró porque se agradó de mí. Este es Jesús hablando. Él salió del infierno, Él resucitó. Y vemos en Efesios 4, del 8 al 10, que dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él se llevó una hueste de cautivos, dice en la versión de las Américas. Se llevó a los que Él les predicó en el infierno. Los llevó con Él de regreso, abrió el camino, llegó al cielo y le entregó al Padre los que había rescatado. En 1 de Pedro 3, 18, 19 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, Él predicó en el infierno, y los que estuvieron de acuerdo con Él, los que le creyeron, subieron con Él al Padre. Cuando resucita, y la resurrección la pueden leer en los 4 evangelios, pueden ir y leer cómo fue la resurrección de Jesucristo, que nos dice cada uno de los evangelistas. Pero lo más importante del día de hoy es saber que Él nos dio su autoridad para que nosotros continuáramos la labor que Él comenzó a hacer aquí en la tierra. En Mateo 28, del 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad, toda autoridad, todo poder. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No solamente prediques el evangelio, haz discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ahí nos da autoridad y nos envía a ser discípulos. Esto es parte de cumplir esa gran comisión, ese gran mandamiento que nos dio Jesús, haciendo discípulos, enseñándoles la palabra. En Marcos 16, del 16 al 18, nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Tenemos entonces la autoridad, tenemos el poder para predicar el evangelio y hacer discípulos, para sanarlos, para poner manos para que reciban el Espíritu Santo también, y para echar demonios. En Juan 14, 12 nos dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Esta es una de las escrituras que más trabajo cuesta creer, porque nosotros la mayoría de las veces no nos consideramos dignos de hacer las obras que Jesús hizo. Y sin embargo Él dice que nosotros, con esa autoridad, con ese poder que nos está dando, vamos a hacer cosas aún mayores de las que Él hizo. Hermanos, discípulos que me están escuchando, amigos que me están escuchando, con el poder que el Señor nos da, nosotros podemos hacer su obra. ¿Qué mayor obra que ver vidas transformadas? Ver personas que de la nada vuelven sus ojos a Cristo y agradecen por este sacrificio que hizo.
y aprenden sus enseñanzas y cambian sus vidas y las de su entorno, las de su familia, las de la gente que los rodea. Y para finalizar, Juan 20 del 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Nos dio el poder de perdonar pecados. Toda esta autoridad, lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Lo que soltáremos en la tierra será soltado en el cielo. Toda esa autoridad, todo ese poder nos dio Jesús para que podamos cumplir su mandato de ir a ser discípulos. Por el día de hoy terminamos con esta charla. Les recuerdo que le den me gusta y que se suscriban los que todavía no lo han hecho. Que tengan un feliz resto de día.